Yo tengo una pregunta respecto a, bueno, digamos, la migración. Obviamente, pues sí, existe el tema de cuando es forzada, cuando no es involuntario, cuando hay algún tipo de desastre. Pero digamos, en una perspectiva también que me parecería interesante ver, muchas veces, por ejemplo, las migraciones que han sucedido hacia Europa y de alguna manera también las personas han empezado a tener una mejor calidad de vida en teoría. Y yo veo como una posibilidad, de hecho, también viéndolo como los escenarios que aquí en la clase estamos mirando a futuro de pronto positivos, los terrenos que estamos ocupando actualmente en el mundo, muchas veces, digamos, por ejemplo, Colombia, hay mucha población que está ocupando un espacio pequeño, por así decirlo, mientras que hay otros lugares en el mundo que efectivamente, si la migración de pronto se pudiera ver como una regulación de hasta la población de alguna manera para que pudiera tener una mejor calidad de vida, ¿cómo podría como dividirse los terrenos o los espacios donde la gente puede vivir? eh, Quitando un poco el tema de fronteras, ¿no? Sino como, ok, esas personas están teniendo ese problema y aquí podríamos localizarlas para que tengan también una mejor calidad de vida y de alguna manera eso podría también crear un cambio diferente en el mundo en respecto a pobreza, en respecto a calidad de vida y así obviamente en respecto a temas hasta económicos en algún momento y hasta en acciones climáticas. Yo siento que de pronto eso podría, de pronto, si se viera desde esa perspectiva, como cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas que puedan moverse a lugares con mejores calidad de vida y X y cosas, podríamos mejorar muchas situaciones. No sé si eso es posible, si alguna vez ha discutido, nunca tan solo lo he pensado. Sí, 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 no, súper bien, Alejandro, y les invito de verdad a discutir y a valorar esos temas, vuelvo y les digo, desde la gestión también del riesgo, pero de algo esencial y fundamental, y es recordar y reconocer que nosotras estamos muy, con ya una cuestión muy interiorizada de citadinos, ¿no? Y del urbano. Entonces nosotros vemos la movilidad como me paso de casa. Yo me voy de Chapinero al centro, a La Macarena, Teusaquillo, y me paso de casa. Pero recordemos que generalmente, y en estos espacios, especialmente las comunidades rurales dispersas, que están sufriendo estos efectos, o las comunidades urbanas marginalizadas que viven en esos cinturones de pobreza, pues lastimosamente, estimado Alejandro y equipo, pues es lo que no quieren ver, es como lo que se oculta. Entonces también hay un tema de violencia en la planeación urbana, también hay un tema de, ¿qué te diría yo? De escasez también de los espacios, y pues sí, si lo piensas pues a niveles pues macro de países, bueno, ahí hay un tema, pero también pensémonos en que al tratarse de resistencias, de movimientos de base, hay una identidad también con el espacio, ¿no? Tanto lo rural como las comunidades étnicas y las mismas comunidades que están en las periferias, pues construyen todo un proceso y una identidad a partir de esa resistencia, de no tener agua y tener que... Ahorita nosotros tuvimos una demanda en el barrio El Codito, ahorita digo en abril del año pasado, y con unas escuelas y con unas juntas de acción comunal logramos la conexión de 500 familias a agua potable, pero eran 800 familias sin agua. Va a tocar que volver a demandar porque ya habían carrotanques, bueno, había un tema, pero la jueza dijo que solo les daba agua hasta que durara el estado de emergencia y que entonces que ya no les van a volver a dar. Entonces, el tema del agua, por ejemplo, ese tema del agua, la construcción a través del agua, a través de la soberanía alimentaria. Recordemos que Bogotá, como ustedes lo saben muy bien, es principalmente vulnerable en temas de soberanía alimentaria, no en temas de comida, de alimentación. Esa es su principal vulnerabilidad. Entonces, estas comunidades se organizan a partir de esos ejes, de proveerse, de hacer una autogestión de los alimentos y del agua, y eso genera una identidad maravillosa. Entonces, decirles, no, no, eso ahí está muy peligroso y muévanse, y ustedes no se imaginan. Alejandro, yo sé que uno piensa en positivo, uno piensa en bonito, uno no hay gente linda poniendo en el corazón, entonces los reubican y los ponen allí. Hemos encontrado casos en los cuales es mentira el riesgo. Esto pasó en México, ha pasado en México mucho, acá no lo hemos podido comprobar, pero en México hay un caso ya comprobado donde les dice, esto se va, esto se acaba lancha, esto va a llover y todo, sacan a todas las personas, hacen todo un proceso y a los 2 años tienen una construcción, venden los terrenos, los lotifican y se hace millonario. Hay un tema de corrupción, hay un tema de que tenemos nosotras, por eso que meternos ahí a esculcar, a ese control social, que no es fácil, pero es una alternativa, Alejandro, si no tuviéramos esos temas como estructurales y también valorar esa identidad. Sí, pues, bueno, este tema del medio ambiente y los derechos humanos, pues a mí se me hace
muy interesante y principalmente en los últimos años pues ha cogido mucha fuerza. Yo me acuerdo que hace ya como 5 años pues la Corte Constitucional sacó una sentencia y declaró como sujeto de derechos a un río, al río Atrato, creo que fue. Entonces pues fue muy controversial y sigue siéndolo porque pues mucha gente dice pues que cómo declaramos sujeto de derechos a un río. Entonces pues sí es titular de derechos, pero la gente también, muchos detractores dicen, bueno, entonces ahora qué sigue, yo voy a demandar al río por algún perjuicio o cómo hacemos eso. Entonces pues a mí se me hace muy interesante precisamente ese tema porque pues, los argumentos de la Corte es para la protección de la comunidad y ahí tengo entendido que se nombraron unos representantes legales para velar por los derechos del río. Entonces, pues quería preguntarle cómo su opinión frente a esas críticas que se le hacen y también frente al fallo. Y, y pues además de eso, a mí se me hace muy interesante lo de pues, la política del desplazamiento climático. Hoy en día cuando nos hablan de desplazados, pues uno piensa en el conflicto armado con todo este tema, porque pues, bueno, así la gran crisis de desplazados que uno recuerda es lo que pasó con Armero hace como 30 años, 35 años, pero pues hoy en día pues uno se han ido invisibilizando como esas tragedias, pues porque la Armero ya fue mucho más grande, entonces es más muy interesante eso también. Bueno, varias preguntas, don Sebastián. Varias preguntas. Así les digo yo en la clínica, doña y don, y son, cada vez entran más chiquitos, entonces se ríen. A ver, varias cosas muy chéveres. Ojalá tuviéramos un espacio. Vamos a tener 2 espacios ahorita en mayo, pero me acabas de motivar para algo. Estamos haciendo en la clínica clases abiertas y voy a hacer la próxima clase abierta a ver si la hago sobre derechos de la naturaleza. Ese tema también lo hemos trabajado. Nosotros somos parte del equipo asesor para el cumplimiento de la sentencia del Río Atrato. Desde hace más o menos un año y medio, desde que yo llegué, hicimos esa gestión para integrarnos con la Comisión de Guardianes del Río Atrato y con el Ministerio. Participamos activamente en la formulación del plan de descontaminación del Río Atrato, que fue firmado en el 2019 y que no ha sido publicado. No lo han publicado. Y ya llevamos diciendo que lo publiquen, que lo publiquen. Apenas lo tengamos también se lo compartimos. ¿Cuál es el tema ahí? Estimado Sebastián, en el análisis también tengo ahí unos documenticos que hemos elaborado sobre el tema de los derechos de la naturaleza, que también puede ser un mecanismo para evitar el desplazamiento forzado. O sea, en esa lectura como de encajes, podríamos pensar, si hacemos los derechos de la naturaleza, los enmarcamos en una noción amplia de socioecosistemas y abordamos soluciones basadas en la naturaleza, podríamos pensarlo como una medida previa de adaptación que reduzca la vulnerabilidad. Un ladrillo lo que les acabo de decir, siento muy enredado. No, pero sí quedó claro. Sí me entendieron esa línea de cómo esa figura de los derechos de la naturaleza, sin idealizarla, podría ser potencialmente una maravilla. ¿Cuál es el problema con ese tema de los derechos de la naturaleza? Que su carga filosófica y política invisibilizó la necesidad de la técnica jurídica para su implementación. Es decir, como los derechos humanos, los derechos de la naturaleza requieren de una especificación de su contenido y alcance a través de este marco. Esto es el marco de los derechos clave. Obligaciones estatales claras de respeto, protección y promoción, estándares mínimos de cumplimiento e indicadores de cumplimiento. Si a mí me dicen, no, venga, estas son las obligaciones frente a los derechos de la naturaleza, estos son los estándares mínimos frente a, y estos son los indicadores, eso no existe ahorita. Eso no existe, eso no lo tenemos. Si a eso le sumamos un populismo judicial frente al tema, donde se fueron declarando, esto ocurrió en la Amazonía, que el 70% de la declaratoria de la Amazonía fue copia de lo que se hacía en el río Atrato, que es otra cosa, ¿no? Pues nos lleva a quitarle la legitimidad a esta figura tan importante. Es una figura muy importante. En Ecuador ya se han desarrollado normas que nivelan derechos humanos con derechos de la naturaleza, porque son por esencia, pues ahí no se da la ponderación, o sea, derecho humano es de las personas y se prima el ambiente sano, y derecho de la naturaleza, tengo que primar la naturaleza, pues en sitios de escasez o en un caso complejo, pues tengo que elegir, que eso es lo que ocurre actualmente. Entonces se ha dado esa reglamentación, estimado Sebastián, sí tiene un potencial, yo sí confío, yo estuve en talleres en Quibdó, en varias partes con las comunidades, con las guardianas, porque las principales lideresas son las guardianas del río Atrato. Vi que sí, que la bioculturalidad se integró en el plan de descontaminación, vi que sí es importante, vi que sí genera identidad y que sí es una herramienta eficaz, pero se está deslegitimando o se
Yo no quisiera pensar que ya se deslegitimó del todo, pero por esa falta de determinación. Entonces, esa es como, voy a ver si lo hago, voy a ver si lo incorporo, ¿sí? Si incorporo ese debate y lo demás sí. O sea, la idea es propiciar estos espacios de diálogo, esa conexión y ofrecerme a lo que les pueda colaborar. A mí me gustaría preguntarte si tú tuvieras la potestad estatal de definir políticas de adaptación, ¿qué harías en casos como lo que ocurrió hace poco con el huracán Eta y Ota, en donde pues los lugares costeros, las ciudades, municipios costeros se vieron mayoritariamente afectados, pues la isla de San Andrés y Providencia, y en distinta medida ciudades que no son costeras, incluso acá en Bogotá? ¿Cómo manejar esas medidas de adaptación partiendo del punto que tú dijiste de que no podemos entrar a decirle a ciertas comunidades que se tienen que ir, porque además hay ciertas comunidades que, como tú le dijiste, por su origen étnico y por su identidad que va ligada al territorio, ellas prácticamente pierden esa identidad apenas pierden el territorio? Entonces, cuando se cierra esa posibilidad de ofrecer un reasentamiento, ¿qué medidas entran ahí? Deberían entrar. Bueno, varias preguntas, muy chévere esa pregunta, me encanta, Nicolás. No, gracias a ti, de verdad que estuviste ahí promoviendo también el diálogo y ya la segunda vez que nos encontramos, entonces chévere, muy bacano. Pues mira que especialmente esa invisibilización de la relación cambio climático y derechos humanos nos lleva a esto, nos lleva a planes de adaptación reglados, rígidos, nos lleva a una noción de gobernanza también jerarquizada, no abierta, no amplia, no dinámica, no flexible. Pero vuelvo y te digo, no es crucificar a la autoridad, acá no estamos estigmatizando a nadie. Este ejemplo del Río Atrato es maravilloso. Entonces, eso es lo complicado, ¿no? Lo complicado es hasta dónde va el esfuerzo, hasta dónde medimos, porque el plan de descontaminación que integró la bioculturalidad y las necesidades específicas se demoró 4 años en expedirse. La Corte dijo que eran 6 meses. Eso es otro tema que también hay que hablar del rol de las Cortes y estas órdenes están en su temporalidad. ¿Qué te digo yo? Eso es precisamente lo que estamos buscando, que los planes se amplíen desde una visión verdaderamente diferencial, pero no solamente desde lo discursivo, no, a través de la integración con estándares, indicadores y mecanismos específicos de control ciudadano donde entran ustedes, donde entro yo, para exigir que eso verdaderamente se cumpla. ¿Qué pasó ahí en IoT que identificamos y que pusimos en la tutela? Llamados, hasta del INVEMAR, del IDEAM, de muchos institutos, identificación ya por lo menos somera de los riesgos que había. Bueno, por supuesto, una variabilidad climática y un fenómeno totalmente extraordinario y excepcional, pero sí ya una identificación primaria y una inacción frente al mismo. Entonces la idea es eso, es como te digo, fortalecer desde la base estos mecanismos a partir de su visibilización y a partir de la amplitud de estas políticas públicas hacia lo diferencial, hacia lo étnico, hacia la bioculturalidad. Y ese es el gran reto, porque esto es muy paternalista. El sistema actual en esa gestión y esa planificación es demasiado paternalista, es demasiado complejo en una histórica desconfianza y deslegitimidad del Estado propiciar eso. Pero vuelvo y te digo, el caso del Río Atrato, aunque no me lo crean, aunque se haya demorado 4 años, aunque esté ahí, no puedo decir que es un ejemplo, un modelo, no lo puedo tratar desde ahí ni idealizarlo, pero hicimos hasta una tesis de grado maravillosa con el grupo de género de la clínica, que eran las mujeres y la participación en la sentencia del Río Atrato. Y ahí visibilicé y hablamos con ellas y se siente eso, se siente esa identidad. Entonces creo que ese es el ejercicio y esa es la labor, estimado Nicolás, ampliar, integrar indicadores, dejarlo discursivo, aplicar, llevar a lo fáctico y generar esas capacidades. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Nicolás, sí, haber invitado a Mauricio y a Mauricio haber venido. A mí me pareció magnífica su exposición y esto cuando sucede así, el que hace una exposición magnífica queda directamente matriculado en esta cátedra.